Hola amigos y amigas que siguen y escuchan este canal. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta segunda parte de los aspectos a considerar cuando se trata de aplicar para una vacante laboral. Y para mí es un honor recibir a la licenciada Ruth Mesa. Ya tenemos como una hora más o menos platicando súper a gusto con cafecito y panecito. Así que Ruth, bienvenida a acompañarnos en esta segunda parte. Ruth, ¿qué nos puedes contar de los aspectos que nos quedaron pendientes a considerar cuando se trata de aplicar a una vacante laboral? Gracias por esa introducción. Y déjame te digo que es bien importante en estos tiempos hablar de la seguridad. Cuando hacen un currículum, cuando hacen una solicitud de empleo, generalmente la costumbre que se tenía era poner el domicilio. La recomendación sería no ponerlo. En todo caso, poner la colonia en la que están viviendo o la ubicación de la colonia. Norte de la ciudad, centro de la ciudad, sur de la ciudad como una referencia. Porque a fin de cuentas no sabes el currículum de solicitud hasta dónde llega o los usos que le puedan dar. Otro tema son los datos personales, como el RFC, el CUR, esos datos o el número de licencia, número de credencial de lector, ese tipo de datos no es necesario ponerlos en el currículum o en la solicitud de empleo, ya sea para puestos ejecutivos o puestos operativos. No se necesita, no es el momento. En todo caso, si alguien quiere señalar que tiene todos sus documentos completos y en regla, simple y sencillamente documentos a disposición. O señalarlo en la entrevista. Así se pone documentos a disposición nada más. Documentos a disposición. Okay, perfecto. O en la entrevista comentarlo, no los ponen ahí y en la entrevista es cuando señalan, tengo todos mis documentos, mi expediente está completo, cuando me lo soliciten, están listos para entrega. ¿Por qué? Realmente la entrevista no es un factor de información que necesitemos ese tipo de datos. Lo que estamos buscando es conocer más la personalidad, cómo estructura sus ideas, qué experiencia ha tenido, qué cursos ha tomado, etc. Ese es el principal objetivo de la entrevista. Entonces, por seguridad, es mejor que esos datos no aparezcan. Ya en un momento posterior, cuando ya se les llama para una contratación, donde ahí es la oportunidad para entregarlos o para que se los soliciten, ¿no? Entonces, otro tema también muy importante, hablando de currículum y solicitudes, es que cuando se está integrando el documento, la foto que van a colocar, siempre piensen que la foto habla de ustedes. A ver, ese es un buen punto. ¿A qué te refieres con eso? Es muy común, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que me encuentro currículum, sobre todo, que es evidente que la foto la tomaron en una fiesta o en el cine. Te ha tocado con muchos filtros también, sí. Así que no coincide la persona. Cuando llega la persona no se parece, ¿no? Sí. Pero no hay problema, no hay problema si no se parece, pues nomás con que sea al final de cuentas llega el momento de checarlo, ¿no? Con los documentos. Pero la foto debe hablar de ti, que lo mejor es siempre una foto estándar, una foto de frente, si quieren una ligera sonrisa o una gran sonrisa si es su personalidad, sin problema. De frente, especialmente para ese punto que es la solicitud de empleo o el currículum. Recuerden, hay momentos formales y los momentos formales son precisamente cómo me voy a presentar ante una vacante y ante alguien que no me conoce, no sabe nada de mí. Entonces, ¿cómo me quiero presentar? Lo mejor es presentarte como una persona pulcra, una persona formal, una persona atenta a los detalles, y qué mejor que una foto de frente con un fondo que sea claro, ya sea sonriendo o media sonrisa. Oye, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Hay momentos formales, eso es bien valioso, porque podemos decir, oye, pues yo no, o a lo mejor al puesto que estoy aplicando no requiere tanta seriedad o tanta formalidad, ese tipo de cosas, ¿no? Tú en tantos años de experiencia en el área de recursos humanos, ¿cómo notas, qué aspectos ves tú de informalidad, tanto en la entrevista, cuando la persona está físicamente presente, como en su solicitud de trabajo? Si nos puedes explicar un poco de eso. Pues creo que hay varias etapas. Desde que llega la persona, tú llamas a alguien para entrevista, llega, cómo se comporta en la recepción, eso es bien importante. Hay personas que cuando llegan a la recepción presentan una personalidad que no es muy amable. Y cuando pasan a la entrevista es otra cosa, es amable, es atento, etc. Entonces, la persona debe de ser amable en todo momento, en la recepción, en la entrevista, en el desarrollo de su trabajo,
porque es un ambiente de trabajo, es un centro donde hay muchas personalidades. Entonces, qué mejor que mantenerse dentro de ese ámbito de respeto, de amabilidad y mantener esa disciplina, ¿no? Y cuando ya la persona está en la entrevista, es obvio que uno se va a fijar en todos los detalles. ¿Qué es esto? Si la persona en su forma de presentarse, estamos hablando que está peinada, que no lleve gorra, que no lleve lentes oscuros, que no vaya vestida como si acaba o una de dos, o acaba de salir del antro o piensa que va a ir al antro después de la entrevista, ¿no? Entonces, hay momentos, como te digo, hay momentos formales y hay momentos de relax. Y hay que saber la línea entre los dos. Eso está muy y la línea es, yo vengo y me presento, que esa es la base con la que se deben de quedar. Yo vengo y me presento ante alguien que no me conoce. Y tengo que presentarme como la mejor opción. Entonces, para que, sin tener que decirle, soy tu mejor opción, es veme, escúchame, te digo cómo pienso y te hablo de mis experiencias para que te des cuenta que soy la mejor opción. Es decir, que no se note o sea, ¿cómo te explico? Eso se llama como de repente las carencias, ¿no? En donde, por ejemplo, me quiero presentar como muy simpático cuando a lo mejor no lo soy, ¿no? O como people pleaser, ¿no? Como que muy complaciente cuando no. O sea, como cuando uno anda quedando bien con el novio o con la novia, ¿no? De que presento una versión de mí que no es real. Eso tampoco es recomendable, ¿verdad? No. Lo mejor es presentarse lo más cercano a su día a día, a su yo de cotidiano, para que la otra persona evalúe si ustedes, aparte de los conocimientos que tienen y las experiencias que han tenido, pueden integrarse al ambiente. Recuerden que ustedes están buscando una nueva casa. Si no tienes en ese momento empleo, estás buscando una nueva casa donde te vas a integrar. Y el reclutador sabe muy bien el ambiente que se vive en ese centro de trabajo. Entonces, la entrevista es precisamente para eso, no nada más para saber si sabes hacer el trabajo, sino también si te vas a poder acoplar a tus compañeros. Por lo mismo. Y ahí es donde entran, el reclutador tiene que saber distinguir los ambientes, para que esos ambientes coincidan con las personalidades. Damos un ejemplo de eso, porque es bien importante. Sí, por ejemplo, ahorita se utiliza mucho en la vida cotidiana los sneakers, que son estos tenis que son más como decorativos o estilosos. Sí. Entonces, más que para hacer un deporte o para hacer una práctica, son prácticamente de estilo. Quiero verme bien, quiero verme relajado, pero que estén bonitos. Entonces, depende del puesto, pero si tú estás aplicando para una vacante de gerente, no sería muy recomendable presentarte en traje y con tenis. Sé que en estos tiempos modernos es algo que se acostumbra, es algo que les gusta mucho, pero hasta el momento que llegas a la entrevista, tú no sabes el código de vestimenta que esa empresa usa. Eso es bien importante, código de vestimenta. Tampoco vas a llegar así como si fueras a la playa, ¿no? Casi en bikini como algunas personas, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Eso muy fácil lo resuelven. Revisa un poco, porque hay muchos portales que te pueden dar información sobre la empresa que te interesa, donde presentaste tu solicitud y te hablaron por una entrevista. La puedes checar en redes o la puedes checar en la web. Y ves un poco del ambiente, percibes con los comentarios un poco del ambiente, qué tipo de estructura manejan, inclusive algunos códigos se alcanza a ver porque la gente comenta en los foros o en los comentarios, ¿no? Y eso te da una idea para saber cómo te vas a presentar, porque una vez que ya estás en la entrevista, te vas a dar cuenta, y es muy probable, de repente te vas a dar cuenta, que te sientas a esperar la entrevista y ves salir candidatos y los ves salir informales. Y a lo mejor tú piensas, creo que me equivoqué. Y resulta que no, la empresa sí maneja un código de vestimenta formal. Porque, por ejemplo, te estoy hablando de un despacho de abogados. Seguramente es un despacho, en los despachos de abogados hay cierta formalidad o ciertos protocolos. Entonces es muy poco probable que en un despacho de abogados sea el código de vestimenta, el pantalón de mezclilla y la playera. Es muy poco probable. Generalmente los abogados tienden más a ser más formales, ¿no? Tipo pantalón de vestir, camisa, la mayoría. Sin embargo, pues los tiempos cambian, ¿no? Obviamente. Entonces estamos hablando ahorita de los patrones comunes o los más generalizados. En el caso también, por ejemplo, si vas a ir a trabajar o vas a pedir trabajo
en el cine, ahí no vas a ir vestido de manera formal. Exacto. Ahí puedes ir con tu camiseta tipo polo, una playera, eso sí, limpio, peinado, con buena actitud, eso es lo que vas a dar tu mejor cara. Me parece excelente. Oye, Ruth, me surgen dos dudas con lo que estás diciendo. La primera, ahorita que mencionaste cómo checar las redes de la empresa, ¿verdad? Así es. O sea, las redes, el sitio web, todo eso está interesante. La primera pregunta que yo te haría, ¿cómo juega aquí la reputación de la empresa? En el sentido que hay empresas, por ejemplo, me llama la atención, que de repente, creo que ya se usa menos, ¿no? Pero de repente es una que otra que te dice, solicito persona, lo voy a exagerar, bueno, Sí. Solicito persona que sepa manejar bien el estrés, ¿cómo es? A trabajar bajo estrés, que no tenga vida, que no tenga hijos, que no tenga vida amorosa, que esté acá 24/7 y que lo dé todo por la empresa. ¿Sí me explico? Sí. Ese tipo de personas, de empresas, u otras en donde ves la vacante y resulta que se ocupó, y a las 2 semanas vuelve a estar, y a las 2 semanas vuelve a estar, porque a lo mejor hay un tema de rotación. Entiendo que en ciertos lugares, sobre todo los muy industriales, es muy normal cierto porcentaje de rotación, ¿verdad que sí? Sí. Sobre todo en las fronteras, pues, Así ¿no? es. Que a lo mejor hay mucha oferta laboral, que de repente, no sé, me hago hacer feo y me voy, o me dan 5 pesos más aquí y me voy, o descubrí que me queda más cerca de mi casa o de la escuela de mis hijos, todo eso. Pero ¿qué papel juega aquí la reputación de la empresa para también darle este lugar de valor al futuro aplicante? ¿Qué hacer como aplicante en ese sentido, Ruth? Todo lo que dijiste es totalmente realidad. Y hay que pensar, hablando de futuro y hablando quiero encontrar mi lugar. O sea, cuando un solicitante aplica para una vacante es porque está pensando a largo plazo. A menos que tenga un plan específico, está pensando a largo plazo. Está pensando una empresa que le pueda dar el sustento o el respaldo, ya sea para su manutención o para sus planes, la previsión social, etc. Entonces, si tú estás pensando en un empleo a largo plazo, cuidado, hay que hacer un poco de investigación. Hay que checar en las redes, ahorita te dan mucha información. Obviamente hay que considerar que no toda la información que ves es verdadera. Tener criterio, pues, ¿no? Así es. Entonces, un indicador para mí es el que tú comentaste. Si yo veo que una vacante aparece continuamente, estoy hablando, por ejemplo, supervisor de operaciones, y la veo continuamente, imagínate esa empresa, ¿cuántos supervisores pueda tener? Entonces, muy probablemente es el mismo supervisor y una y otra vez. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que si ves una vacante continuamente así, te puede hablar de una empresa que te pone metas que no son realistas, o de un equipo complicado, porque a veces no es la línea superior, no es la dirección, es el equipo. Y entonces ese equipo ya está. La empresa no va a andar cambiando equipos y equipos, entonces tiene que buscar a alguien que esté dispuesto a trabajar ese reto. Cada trabajo es un reto. Entonces, si una empresa, tú ves la vacante que te está diciendo facilidad para trabajar bajo estrés. Si tú eres una persona que con 2 funciones, con 2 tareas, te habla tu esposa y te hablan tus hijos y ya te choqueaste, exacto, ni vayas. ¿Verdad que sí? Exacto. Es que desde ahí tiene que entrar el sentido común. Exactamente. Desde ahí estás buscando un lugar en el que te sientas cómodo. El trabajo no es manda. El trabajo es una oportunidad de hacer lo que te gusta, es de buscar un ambiente que te acomode, respetando también, porque no va uno al trabajo a tratar de pasársela bien, porque alguien invirtió dinero en ese proyecto y hay que respetar eso. Entonces, de ese lado hay que buscar también, como aplicante, yo tengo que buscar quién me mandó, o sea, ya recibí un correo o una llamada o lo que fuera de invitación a entrevista, ¿ok? Si yo llegué a ese momento es porque previo, cuando ando buscando trabajo, a una revisión, qué tipo de empresa quiero para mí, qué tipo de trabajo estoy buscando. Eso tiene que ser la primera línea de información. Y de ahí vas tomando decisiones. Exacto, es un buen filtro eso. La segunda pregunta que me surge, Ruth, es, ya hablamos de la reputación, pues, ¿no? Vamos a suponer que tú entras y ya aplicaste y a veces las respuestas son,
te vamos a hablar. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que dice, te vamos a hablar. Sí. ¿Qué es válido y qué no es válido? Porque, oye, si me gustó el perfil de empresa, yo siento que hice bien lo que tenía que hacer, considerando aspectos que están en este video y en el anterior de la primera parte, que les sugerimos que los vean aquí en el canal de Las Montanas Supermarket. Y también se suben al día Alex García, conferencista. Vean, de la primera parte, es muy valioso lo que Ruth Mesa nos dice. ¿Qué tiene que hacer uno como aplicante? O sea, es el trabajo que quiero, me gusta la empresa, yo hice bien mi parte y todo eso. Me dijeron, nosotros te hablamos. O sea, de allí hay una ambigüedad. Ok, ¿se puede preguntar cuándo? Esa sería mi pregunta. ¿Y qué hay que hacer? Porque yo como aplicante quiero tener certidumbre de que sí o si no. Sí, perfecto. Y si no, pues para seguir buscando, ¿no? Fíjate, Alex, muy importante eso, en dos sentidos. El primero, sí se vale preguntar. Tan valioso es el tiempo de la empresa como el aplicante. Así es. Y si tú lo preguntas, generalmente por algún canal te llegó la entrevista, o te enviaron la solicitud de entrevista o la agenda de entrevista por WhatsApp, o te la enviaron por correo. Por el mismo medio que fuiste contactado, tú puedes devolver y simple y sencillamente tú haces tu presentación, soy tal persona, apliqué para tal vacante, me gustaría saber si ya se contrató o si estoy considerado en los candidatos finales. Porque generalmente todos los procesos llevan a lo mismo. Se hacen diferentes entrevistas, de las entrevistas se designan 3 candidatos finales y de ahí es donde se elige. Generalmente es así. Puede haber pequeños cambios, pero no estándar. Entonces se vale. Tú preguntas de una manera respetuosa. Obviamente dependerá de la empresa o el reclutador. En el caso de esta pregunta, se vale hacerla y se vale hacerla posterior a tu entrevista. Si tú la tuviste la entrevista un lunes, espera 3 días y mandas tu correo o mandas tu pregunta en WhatsApp. Si por alguna razón el reclutador, porque también tiene que ver con la personalidad del reclutador, sí, exacto, totalmente, exacto. Me parece a mí que la forma respetuosa es responder. Igual como tuviste el tiempo para hacer la agenda de la entrevista, igual para responder, disculpa, aún estamos por enviar los correos. Tienes que esperar a que te manden una respuesta. Puede ser. Exacto. O puede ser, ya se recibió. Ahora, hay muchos portales cuando a veces la solicitud, un reclutador pone la solicitud en un portal, el portal te permite a ti cerrar la vacante y manda un mensaje automático a todos los candidatos de que ya se contrató. Eso te da el aviso. Entonces, si fue un portal por el cual tú llevaste tu solicitud o la presentaste, es cuestión de estar checando en el portal. Si en el portal no ves que avance la solicitud, puede ser que se haya retrasado y entonces se vale, por el mismo medio que te hicieron la entrevista o la agendaron, hacerlo. Porque sí pasa, ¿verdad? Sí En las pasa. empresas, ¿no? Que... En las empresas a veces sucede, sobre todo en los puestos ejecutivos. Los ejecutivos, los gerenciales, a veces quien toma la decisión dice, ¿sabes qué? Tiene sus tiempos llenos. ¿Sabes que esta semana no voy a poder recibir? Hasta la otra. Y tú tienes a los candidatos esperando. Pero no les puedes decir, el jefe se ocupó. Exacto. Entonces tienes que esperar a que eso suceda para que obviamente sea todo fluido. Y otro tema muy importante es el lado de la empresa. De verdad que ser reclutador es hacer malabares. Pero no pasa nada y es un símbolo también de disciplina el que el reclutador cierre con los candidatos esa puerta que abrió al llamarlos para entrevista. Ándale, me gustó esa frase. Y que ya con eso, ¿por qué? Porque hay que considerar, no son una fila de 30 personas que vinieron, es una fila de 30 personas con expectativas y planes. Entonces hay que decirle para no hacerlos perder su tiempo y que entonces ya ellos dirijan sus esfuerzos a una nueva vacante o a otra empresa. Sí, claro, porque, o sea, siento yo como que hay un grado de egoísmo, ¿no? Cuando simplemente yo te entrevisté, desde todo lo que tú quieras, y yo ya no te avisé a ti. Eso me gustó mucho como lo mencionaste, Ruth. Son 30 personas con planes, con expectativas, con necesidades, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Y estos se merecen un respeto. Pues Ruth, tenemos que ir cerrando esta segunda parte. ¿Con qué cumplirías esta segunda parte, Ruth? Pues para mí es muy importante que el candidato también haga su trabajo, porque a veces nos llegan como reclutadores muchos candidatos que verdaderamente no leyeron las características tanto de lo que son las responsabilidades que van a hacer o de lo que está ofreciendo la empresa. Entonces me ha sucedido que en alguna ocasión que el candidato, ya que está en la entrevista, cuando ya hablamos de la parte económica, me dice, ay, es
esperaba tanto. Y eso se pone, generalmente las empresas organizadas ponen lo que está ofreciéndose para la vacante. Entonces también, para mí, cerraría sí es importante que como reclutadores seamos disciplinados, sigamos un proceso, pero como candidatos o solicitantes a puestos, también tenemos que hacer nuestro trabajo. Exacto. Es leer la vacante, si lo que es va conmigo, y hacer un poco de investigación. Exactamente, me encantó todo eso, Ruth. Pues mira, muchísimas gracias, en serio, muy completo, Ruth. Nos da para mucho más este tema. Y pues vamos a grabar otro tema, Ruth, que fue el que dijimos, ¿te acuerdas tu mensaje? De cuando de repente te topas con personas que te persiguen como amenaza, como cuando hay, no sé, un empleado, sí, claro. una empleada, ¿verdad que sí? Como que dices, lo voy a boicotear, lo voy a sabotear, no voy a reconocerle sus logros porque me puedes, no sé, quitar mi puesto, lo que sea. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Claro, Sí, claro, excelente. sí. Pues bueno, agradezco mucho, Ruth Mesa, tu presencia aquí, a Jesús Vázquez, que es el encargado de la producción, y bueno, muchísimas gracias al canal de Las Montañas Supermarket. Esta entrevista la pueden ver también en las redes sociales de Las Montañas Supermarket y también de Alex García, conferencista, y vamos a poner también las redes sociales de Ruth Mesa. Así que muchísimas gracias, denle like a este canal y si tienen algún comentario, nos pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Alex.